Shalom, shalom, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño resumen de los mandamientos que podemos cumplir nosotros en nuestro Pesaj. Hay otros mandamientos que en nuestras condiciones actuales, que no tenemos templo, no se pueden cumplir. Así que estas son algunas de las, no costumbres, sino reglas que debemos tener presentes para llevar un Pesaj con todo lo necesario. Como primer punto, no comer, poseer o beneficiarse del hametz durante 7 días en Israel y fuera de Israel un día extra, así que 8 días. ¿Pero qué es hametz? Porque acá surgen siempre algunas cuestiones que son incorrectas. Pues se menciona el hametz como si fuera, por ejemplo, pan o como si fuera leudado solamente. Hametz, para tenerlo bien claro, bien sencillo, podríamos extendernos un poco más, pero vamos a hacerlo lo más simple posible. Hametz es lo siguiente. Tengamos presente que son los 5 granos, que son estos: trigo, avena, cebada, centeno y algo que se llama espelto. Estos los conocerán quizás porque son las famosas siglas TAC. Aquello que tiene gluten, que los que padecen de la enfermedad del celiaquismo no pueden comer. Productos de estos 5 granos que se mezclan con líquido. Cuando se deja de mezclar, o sea, de amasar, por ejemplo, o de batir, si fuera un líquido, como por ejemplo en la cerveza o el whisky, comienza un proceso de fermentación. Y ese momento en que se dejó de batir o de amasar hasta que se considera que está fermentado son alrededor de 18 minutos. Así que tenemos como límite 18 minutos. ¿Qué significa lo siguiente? Que si yo, por ejemplo, agarro harina de trigo, pónganle, y agarro agua, lo mezclo, hago una masa y dejo de amasar, a partir de ese momento empieza a contar 18 minutos hasta que, y acá hay diferentes opciones, se pone en el horno o se saca en el horno. Vamos a hacerlo de la manera estricta, vamos a decir, desde que está ya hecha la matzá. Porque esa es la forma de hacer matzá. Harina con agua y luego de amasado tiene que estar en menos de 18 minutos hecha esa galleta o ese pan, porque puede ser de ambas maneras. Pero si pasó más de 18 minutos, se convierte en hametz. Hay otros productos que los ashkenazim no comen, que no son hametz, se llaman kitniot. Es algo diferente. Kitniot son diferentes, que es por ejemplo el arroz, garbanzos, porotos, etcétera. Pero no vamos a hablar de ellos ahora. Lo que tenemos que saber en general es que las personas judías durante Pesaj, 7 días en Israel, 8 fuera de Israel, está prohibido beneficiarse del hametz, comer hametz, poseer hametz. Y esto es el hametz. La matzá, como dijimos hace un ratito, se hace precisamente, por lo general, de trigo y de agua. Pero este es el que pone en funcionamiento para que no sea hametz. Muy bien. Y ya que hablamos de matzá, otro de los mandamientos que tenemos para cumplir en Pesaj es comer matzá. Pero no es durante los 8 días de Pesaj que comemos matzá, la obligación es la primera noche y la segunda también fuera de Israel. En Israel solo la primera. Aquel que quiere comer matzá el resto de los días perfectamente puede, pero la obligación es comer la primera noche de Pesaj y la segunda fuera de Israel. Y una cantidad que pónganle sería como más o menos un tercio de lo que es la matzá habitual que se vende. Luego, muy importante mandamiento, relatar la salida de Egipto, primera noche y también la segunda fuera de Israel. Para hacer el relato de Pesaj, de la salida de Egipto, es que en nuestra tradición se ha elaborado la famosa Agada, el relato de Pesaj, que tiene muchas historias, que si nos ponemos a ver, en realidad de lo que cuenta de la salida de Pesaj es muy poco, pero todo el contexto nos enseña acerca de la salida de Pesaj. Si no tenemos Agadá, con que contemos de la salida de Pesaj, digamos, Dios nos sacó de Egipto, es suficiente. Si no tenemos hijos e hijas a quien contarle,
a la persona que iba con nosotros. Si no tenemos gente que iba con nosotros, a alguna persona. Y si estamos solos o no tenemos con quién conversar, nos contamos a nosotros mismos. Así que la Agadá, importante tenerla, leerla. Y también aquellos que abundan en historias relacionadas a la salida de Egipto, a la libertad, a conceptos, etcétera, es muy alabado. La tradición nos manda también tomar 4 copas de vino para aquellos que pueden tomar, si no puede ser jugo de uva, copas de vino rojo, eh, en lo posible. 4 copas con un mínimo de 86 centímetros cúbicos cada una de ellas. Vuelvo a decir, si la salud no lo permite, evidentemente no se toma si es, por ejemplo, una persona diabética o alguien con alcoholismo. Lejos el alcohol de sus vidas, por favor, y el vino de sus vidas. 4 copas de vino. Comer el aficomán. El aficomán es una de las 3 matzot que se ponen a la mesa de Pesaj. Esa reunión que se hace en Pesaj se llama el Seder. Se llama el Seder. Ahí se ponen 3 matzot de forma tradicional. Evidentemente puede haber más para compartir, para comer, pero se ponen 3. La del medio se parte y el pedazo más grande de esa del medio que se partió, casi al principio del Seder, se guarda, se esconde para hacer comida al final. Representa el Cordero Pascual. No tiene nada que ver con cuestiones cristianas, porque uno escucha la palabra Cordero Pascual y quizás lo asocia con la Pascua y con el Cordero Pascual cristiano, pero no tiene nada que ver. Es el corderito que nuestros antepasados hicieron en el primer Pesaj. En español se llama Pascuas. En otros idiomas no sé cómo se llaman, pero no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con el judaísmo. Así que en hebreo no sería Cordero Pascual, sería el Corbán de Pesaj. Como no se hace, se come la ficomán, esa matzá que viene en su lugar. Se come también maror, hierba amarga. Por lo general es lechuga. En la antigüedad, según dicen los sabios, era mucho más amarga la lechuga. Cualquier hierba amarga sirve, por lo general lechuga. Es una mitzvah, que haya alegría en la familia. Por tanto, antes de la festividad, darse regalos, preparar comida rica, estar en un ambiente alegre, saludable, la alegría en familia, compartir con familia, si se puede invitar amigos o familia más lejana, hacer que sea un momento de dicha. Que esta reunión no provoque fisuras, sino que provoque cercanías. Y la octava, que no se hace justamente en Pesach, sino que se hace antes, Kimja de Pisja, que sería como en arameo, la harina para Pesaj, que es, antes de Pesaj, preocuparse para que la gente judía, que no tiene recursos materiales, pueda tener lo necesario para celebrar Pesaj, igual que sus hermanos que tienen un poco más de recursos. Así que antes de Pesaj, preocuparse para que todos podamos celebrar Pesaj. Y hablando antes de Pesaj, este tiempo antes, estamos en el 3 de abril, si no me equivoco el número, domingo, faltan 2 semanas para que empiece Pesaj 2022. Ya se debería haber empezado con la limpieza de la casa, porque para que no haya hametz, este de acá, no basta con limpiar en Pesaj, hay que limpiar antes de Pesaj. Y podemos tener hametz en cualquier lugar de la casa. Obviamente que en la cocina, en la despensa donde se guardan las cosas, evidentemente en el comedor, pero también en otros lugares. Por ejemplo, uno lleva a la oficina, si tiene una oficina, o un lugar para leer, en el salón donde no se come, pero uno se sienta ahí a ver la tele, a leer, se lleva un sándwich o lo que sea, hay que hacer una limpieza. Algunos hacen limpiezas también de las ropas, algunos hacen otros tipos de limpiezas en los autos, etcétera. Todo donde pueda haber hametz es necesario que se haga la limpieza para que este no esté en nuestro poder. Sobre hametz hay mucho para hablar, como aquello de qué se hace con el hametz, que es abundante y que es oneroso, o aquellos que tienen negocios que venden hametz durante el año, o qué pasa si encontramos hametz en Pesaj, pero no es el sentido de este video. Así que tenemos que tener en cuenta por lo menos estas 8 cosas. Se me apagó el monitor recién. Ahí tenía la foto de la que hará, que es como se le llama a la fuente, que hará a la fuente de Pesaj, donde se pone 5 o 6 productos, dependiendo las costumbres, que quizás hagamos un video acerca del mismo. Pero eso no es un mandamiento, es una de las costumbres de las tantas que hay en Pesaj. Hay muchísimas costumbres más, las familias tienen sus propias costumbres, hay costumbres locales de Sefaradim, de Ashkenazim, de Hasidim, de diferentes corrientes y formas de interpretar el asunto. Lo importante es la unidad familiar en este día, todos los días, pero especialmente en este día.
recordar la salida de Egipto, contarla, comer matzá, evitar el hametz, participar en lo posible de una reunión familiar y contar la salida de Egipto y sentirnos que somos nosotros realmente los que salimos de Egipto, no como un favor que le hacemos a alguien, sino como realmente salimos de Egipto y lo tenemos que vivir así. Porque si Dios no nos hubiera librado de Egipto, todavía estaremos ahí. ¿Y quién le dice que no estemos en ese Egipto? Porque Egipto es algo más que un país, un imperio en su momento, es también un estado de la mente, un estado del corazón, de los sentimientos, que nos hace estar enceguecidos, que nos hace estar atrapados por cuestiones que no nos dejan ser realmente quienes somos, una neyamá en este mundo material. Da para mucho, por eso mismo aquel que abunda en relatos y contar acerca de la libertad de la salida de Egipto es elogiado. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan muchas bendiciones. Hak Sameach, Pesach Kasher Sameach, y nos estamos viendo.